Buenas noches, hermanos. Que Dios los bendiga más. Me gustó lo que dijo Carlos. Estamos bendecidos con toda bendición, dice la palabra. Y eso es porque estamos sellados por el Espíritu Santo. Muy bien, hoy comenzamos con un nuevo estudio. Estudio sobre neumatología. No sé si se puede apagar la luz para que sea mejor o no sé. No apaguen la luz. Ahí el director dijo que no. Bueno, muy bien. Agradecido y también privilegiado por poder compartir y exponer el día de hoy este tema que vamos a comenzar. Y también siento y sé que tengo una profunda carga que es el temor al Señor. Uno cuando va a predicar o a poner la palabra tiene que hacerlo con temor y temblor y no tomarlo como un juego. Recuerdo hace unos años atrás, el otro día acá en la iglesia, Dani estaba cantando la cortina de Dante Gebel, de los videos de Dante Gebel, y yo lo escuché enseguida y le dije, ¿qué estás cantando, Dante Gebel? Yo antes miraba mucho porque me gustaba y porque es un hombre muy carismático a la hora de hablar, y yo me acuerdo que antes yo quería ser como Dante Gebel, carismático, y quizás a la hora de exponer la palabra lo que quería hacer era llegar desde ese lado, desde la risa, desde la emoción, y quizás en la capacidad humana la tengo, pero cada vez que me acerco a la doctrina me doy cuenta de que no es así, de que uno debe procurar ser serio a la hora de exponer la palabra y no jugar con las emociones o la risa o el llanto, sino ser serio, porque este es un tema serio, porque el conocimiento de que Dios nos pueda dar de su palabra es importante para la vida. No es solamente una actividad intelectual que va a quedar acá para alojar, almacenar información, sino que va a impactar de lleno, calar profundo en nuestro corazón para transformarnos a imagen y semejanza de Cristo cada vez más. Así que, hermanos, vamos a orar con temor, con seriedad, con reverencia, con gratitud al Señor para poder comenzar este nuevo estudio. Señor, te damos muchas gracias, estamos tremendamente agradecidos por cada una de tus bendiciones, Señor. Qué bendiciones estar juntos en armonía como hermanos, cantando y orando, Señor. Qué bendición y qué bueno hemos escogido hoy, Señor, esta noche, la buena parte, venir a congregarnos como parte del cuerpo, como parte de esta congregación. Cristo vive y es verdad. Qué bueno que podemos vernos las caras como hermanos, conocer de las necesidades, conocer de las cargas que lleva cada uno para poder apoyarnos en esto. Qué bueno que podemos vernos, y al que está bien, y al que está mal, para llorar con el que llora, reír con el que ríe, Señor. Qué bueno que hoy podemos ser iglesia. Y qué bueno que en medio de este congregar, lo principal es tu palabra, Señor. Oramos por esto también como terminaba orando Carlos, para que yo sea una vasija de barro llena de la gloria de Dios y poder exponer la palabra con claridad, con seriedad. Y que no sea palabra mía, humana, de humana sabiduría, de cualidades humanas, de talentos humanos, sino que sea tu Espíritu Santo hablando a cada uno de nosotros para obrar poderosamente en la vida de cada uno de nosotros, transformarnos y así lograr lo que humanamente no podemos. Te damos la gloria, la honra, oramos en el nombre de Jesús, porque no hay mérito en ninguno de nosotros. No hay cualidad en ninguno de nosotros que pueda acercarnos a ti, por la cual nosotros podamos dirigirnos, sino que es en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo está en nosotros y por eso nos dirigimos a ti. Y sabemos y tenemos la certeza que nos escuchas. Amén. Amén, hermanos. Qué bueno que estar acá, qué bueno es escuchar las oraciones. Y hay tanta riqueza en esto. Hay tanta riqueza en escuchar una prédica, hay tanta riqueza en escuchar la oración de un hermano, hay tanta riqueza y a mí me encanta esto. Voy a leerles, y perdonen por hacer la introducción muy larga, pero Colosenses capítulo 3, les quiero leer mis versículos favoritos. Si lo pueden buscar, Colosenses capítulo 3, no entra en el estudio, pero... Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría,
cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Siempre me pregunto por qué es mi versículo favorito y respondo porque involucra a la iglesia. No sé, pero en mí como visión yo no me veo lejos de una iglesia, no me veo lejos de la congregación, no puedo imaginarme como un hijo de Dios sin la iglesia. Entonces, quiero compartirles esto, hermanos, que la palabra more en nosotros, en cada reunión, en cada culto. Vamos al tema central. Neumatología. Bueno, neumatología. Hoy vamos a hacer una introducción, al igual como hicimos con el tema pasado, que fueron los atributos de Dios. Dentro de la teología sistemática, que es en la cual estamos trabajando, recordemos que la teología sistemática divide lo que enseña la palabra, lo que enseñan las escrituras, en sistemas, en puntos a hablar. En este caso, la neumatología. Encontramos tres estudios que son la paterología, o conocida como teología propia, que es el estudio del Padre. En esto habíamos estudiado los atributos de Dios, espero que lo recuerden. Era parte de este sistema dentro de la teología. Encontramos el estudio de la cristología, es la ciencia que estudia la persona de Jesús, a Cristo como Dios, sus atributos, que son los de Dios, su ministerio, su resurrección, su deidad, etcétera, que todo esto está en las Escrituras. Y la teología, que es el estudio de, como bien decían cuando oraban, la persona del Espíritu Santo. Neumatología es el estudio de lo espiritual. Cuando nosotros vamos a la Biblia, a la neumatología bíblica o cristiana, estudiamos la persona del Espíritu Santo, que es el único espíritu que nos interesa. Pasamos de diapositiva. En la neumatología se estudia, y esto es lo que vamos a ir viendo en estos más o menos 3 meses, la personalidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo como persona, la personalidad, que tiene su voluntad, que tiene su carácter, que podemos decir de alguna manera que tiene su reacción a las emociones. La deidad del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo es Dios y no es una fuerza. Conocemos, esto creo que la mayoría lo sabe, pero dentro de los testigos de Jehová, una secta, ellos creen que el Espíritu Santo es una fuerza. Es como la gravedad, una fuerza más que Dios utiliza para trabajar, que Dios utiliza una fuerza para poder obrar. La Biblia, bien, y esto lo estudiaremos a lo largo de estos meses, enseña que el Espíritu Santo es Dios. Y ahora vamos a leer versos. La obra o las obras del Espíritu Santo en la iglesia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo creando las obras del Espíritu Santo. ¿Cuál es su tarea? Nosotros sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es Dios, son Dios, pero se nos presentan así y cada uno con una tarea distinta, por así decirlo. Cada uno con una misión distinta. Y no es que sean distintos, pero a la hora de plasmar lo que les toca a cada uno o cómo deciden participar, el Espíritu Santo tiene una obra en particular. Y vamos a también estudiar las herejías. Recién pensaba, mientras cantaban algunas canciones, me acordaba, el cantante muy famoso, Jesús Adrián Romero, hace unos meses atrás dijo otra herejía. Jesús nos ha abandonado. Dijo, Jesús nos ha abandonado. Otra herejía más de los últimos meses. Y esto atenta poderosamente contra las mismas palabras del Señor Jesús, que dijo, no los voy a dejar solos, les voy a dejar un consolador. ¿Quién es ese consolador? El Espíritu Santo. Vemos que sencillamente, yendo a un versículo, destacamos y detectamos que es una herejía, una fuerte herejía dentro de la iglesia evangélica. Hay que tener mucho cuidado, porque que haya herejías en sectas, son heréticas, de por sí son heréticas, pero dentro de la iglesia evangélica, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, llegando al final de este estudio, vamos a detenernos a estudiar las herejías que se van practicando, que se practican desde el principio en cuanto a
la neumatología, el Espíritu Santo. Recordemos, y como siempre dice el pastor, queremos ser una iglesia bíblica. Para eso primero tenemos que conocer la Biblia, enseñar la Biblia y después aplicar la Biblia. Cuando apliquemos la Biblia, seremos una iglesia bíblica. Yo le doy gracias a Dios porque hace unos meses atrás se está predicando de manera sistemática, expositiva la palabra. Eso es sano, eso es productivo. Y no es que antes se predicaba mal. Pero no somos una iglesia bíblica solo por predicar la Biblia. Seremos una iglesia bíblica cuando la vivamos, cuando nuestro carácter sea transformado. Y eso lo vemos en la congregación. Por eso hay que congregar. Hermanos de Facebook. Es muy importante. No solamente. Qué bueno que están del otro lado mirando. Espero que estén anotando y no cocinando o haciendo otra cosa. Pero qué importante que es congregar. Porque ¿dónde será probado? ¿Dónde seremos limados? Si no es en el cuerpo de Cristo. Muy bien, eso es lo que vamos a ir viendo en lo largo de estos 3 meses. Ahora sí, vamos a ir a la etimología de neumatología. O sea, de dónde viene esta palabra. ¿Qué quiere decir esta palabra neumatología? Ya lo hemos dicho, pero neumatología o neumatología es un término que proviene del griego neuma, transliterado al alfabeto románico neuma, que significa espíritu, soplo, hálito, viento, y que metafóricamente describe un ser inmaterial o influencia. Y logía, que es tratado, discurso, estudio. Entonces vemos que es el estudio de la parte espiritual, en este caso, el Espíritu Santo. Neuma, espíritu, soplo, hálito. El hálito es cuando hacemos y se ve el humito, cuando hace frío o mucha humedad. Bien. Fijémonos que todo esto está ligado a lo intangible, incluso a lo invisible, pero detrás de esto hay una energía. Hay algo que está pasando. Aunque no lo veamos, aunque no lo toquemos, hay algo que está pasando. De ahí viene la palabra neumatología. La ciencia, el estudio de lo espiritual. En este caso, neumatología bíblica o cristiana, el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. Pasamos a la próxima. Neuma es espíritu en griego. Recordemos que la Biblia está escrita mayormente en griego y hebreo. En el Nuevo Testamento encontramos el griego y ahí vamos, cuando leamos a Pablo, le dice espíritu, el Espíritu Santo, espíritu. Bueno, la palabra que está utilizando Pablo en las cartas es neuma. Pero cuando vamos al Antiguo Testamento nos encontramos con otra palabra en hebreo que también hace referencia al espíritu, que también hace referencia al soplo, al hálito, a la inspiración. Y esa palabra, la palabra ruach. La palabra hebrea ruach significa viento, espíritu. Es la misma palabra que se utiliza en los 2 idiomas principales en que fue escrito la Biblia, para describir lo mismo, para hablar de lo mismo. La palabra griega correspondiente antes. Ambas palabras se usan comúnmente en pasajes que se refieren al Espíritu Santo. No siempre. Por ejemplo, cuando se usa esta palabra ruach, para cuando dice que David ahuyentaba a los espíritus que aterrorizaban, atormentaban a Saúl, está esta palabra ruach, pero no hace referencia al Espíritu Santo, por supuesto. El primer uso de la palabra en la Biblia aparece en el 2.º versículo. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En ese caso es ruach, espíritu, Elohim, Dios. Ruach es espíritu en hebreo, neuma es espíritu en griego. Es importante conocer esto porque cuando vayamos quizás en un estudio más profundo, en su estudio íntimo, o quizás en algún devocional que usted pueda hacer, se va a encontrar con estas palabras, neuma, ruach, y usted ya sabe cómo identificarlas. Hablan del espíritu, de lo espiritual. En algunos casos, depende cómo esté, del Espíritu Santo o de otros espíritus. Bien, hermanos, esto es neumatología. Esto es lo que vamos a estar tratando a lo largo de estos 3 meses más o menos. Pero surge una pregunta.
como todo, ¿no? Como todo lo que hagamos en la iglesia tiene que tener un porqué, un para qué. Y como acabo de decir en la introducción, esto no es una actividad intelectual, la idea no es acumular conocimiento, no es un colegio esto, es una iglesia. La idea es que seamos transformados, edificados mediante la exposición de la palabra, en prédicas o en estudios, como este es un estudio. Entonces, pasamos a la siguiente. ¿Por qué es importante estudiar la neumatología? ¿Quién descubrió que era importante estudiar los atributos de Dios? De ustedes, ¿quién descubrió? ¿Alguno descubrió mientras estudiamos que era importante conocerlos? Cuando estudiamos o cuando traíamos prédicas o estudios sobre la oración, ¿quién descubrió que era importante llegar a esos estudios? Porque hoy yo estaba orando medio. Yo le estaba dando órdenes al Señor como si fuese Él quien trabaja para mí y no al revés. Bueno, es importante estudiar neumatología porque ahora lo vamos a ver, pero si alguno se pregunta por qué, se va a ir dando cuenta a lo largo de este estudio. Vamos a pasar al primer punto. Destaqué algunos que considero los más importantes o significativos, pero encontraremos que estudiar a la persona del Espíritu Santo, a Dios mismo, es sumamente importante también por la tarea que Él lleva en la iglesia, en la vida de cada creyente. Primer punto, no habría iglesia sin el Espíritu Santo. Es importante conocer a la persona del Espíritu Santo porque sin Él no habría iglesia. No podríamos ser un cuerpo. Hermanos, nos ha pasado a lo largo de estos últimos 5 años de cuando llegan hermanos de otras congregaciones o de otros países, inmediatamente sentir esa afinidad no trabajada de compañerismo, de amor, de sincronía con otro hermano. Y eso se lo adjudicamos solamente al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que está en mí y el Espíritu Santo que está en él que dice, son hermanos, son hijos del mismo Padre. También puede pasar de distinta manera. Podemos cruzarnos en el almacén a alguien que está hablando, oh, gloria a Dios, aleluya, santos, oh, el Señor ha hecho esto, pum, pum, pum. Y el Espíritu nos dice, es mentiroso. No. Es el Espíritu, es muy importante. El Espíritu Santo nos hace iglesia, nos hace un cuerpo. El Espíritu Santo nos tiene que llevar a amar a la congregación, entre otras muchas cosas. No habría iglesia sin el Espíritu Santo. Los invito a abrir la palabra en Juan capítulo 14, verso del 16 al 18. Solamente tomé un versículo, pero hermanos, si vamos a la palabra, en el estudio de Colosenses encontramos ahí mismo muchísimos versículos que hablan de esto. Juan, capítulo 14. No habría iglesia sin el Espíritu Santo. Podríamos ser un grupo de personas que quieren sentirse mejores personas. Podríamos ser un grupo de gente que quiere ser religioso, pero no seríamos la iglesia de Dios. La iglesia de Cristo no seríamos sin el Espíritu Santo. 16 al 18. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros, y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Fueron los apóstoles, los primeros discípulos, quienes recibieron el Espíritu Santo, los que iniciaron con la iglesia, el fundamento de la iglesia. Y ese Espíritu Santo estuvo en cada creyente a lo largo de la historia hasta el día de hoy. El Espíritu Santo mora en cada creyente, mora en cada hijo de Dios, mora en cada uno de nosotros. Segundo punto. El Espíritu Santo mora en cada creyente. Esto es importante. De chico yo me acuerdo que algunos dicen que nacer en la iglesia está bueno o es mejor que conocer a Cristo después y se puede diferir de eso, pero no sé. Lo importante es que en la gracia y la misericordia de Dios conocemos a Dios. De chico nacemos en una iglesia o de grande después de muchos chichones, pero conocemos a Dios. Llegamos al conocimiento de Cristo porque Él se nos revela. En mi adolescencia y mi niñez siempre busqué de alguna manera acatar lo que se enseñaba en la iglesia, lo que me enseñaba mi madre, y ser un buen cristiano. Me recuerdo de adolescente y de demás, o de menos adolescente también,
estar luchando con que se quería ser cristiano y no. Y claro, no había una confianza o no había una seguridad de que era el Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo, que uno podía moverse en la vida. Yo buscaba hacerlo con mi capacidad, yo buscaba hacerlo con lo que entendía que debía hacer y ser. Pero el Espíritu Santo mora en cada creyente y esto cada uno de nosotros tiene que estar consciente. No es con nuestra fuerza, sino con el Espíritu de Dios. Esto tiene que estar muy claro en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo mora en y con nosotros. Mora quiere decir que habita, no que viene de vez en cuando. No que ayer arranqué la mañana orando y estuve con el Espíritu Santo ahí. Y yo sentí que me decía, deja este pecado. Y yo sentí que el Espíritu Santo me decía, anda a pedirle perdón a fulano. Y yo sentí que el Espíritu Santo me decía, abrí la palabra en tal lugar y orá y meditá en eso. Y el Espíritu Santo me decía, y escuchaste alabanza. Y después el otro día, como no arranqué la mañana orando, ahí el Espíritu Santo se fue. Se fue con otro hermano que sí arrancó orando. Entonces, ese día estuve medio solo, me sentí mal, pequé un poquito de más, no controlé tanto mis emociones. No, esto no sucede. El Espíritu Santo en la vida del creyente mora, habita de manera permanente, para siempre, como leíamos, hasta el final como leíamos en el versículo anterior. El Espíritu Santo es el sello en la vida del creyente de que le pertenecemos a Dios, de que somos sus hijos. Y no se va a ir, no nos va a dejar. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versos 19 al 20. ¿Acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido por parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren en su cuerpo a Dios. El Espíritu Santo mora en nosotros, está con nosotros de manera permanente. Es importante, hermanos, nosotros quizás hoy nos crucemos con gente que dice ser cristiana y no, yo cuando era más joven, hace 20 años atrás, congregaba, servía, diezmaba, ofrendaba, daba la primicia, el Espíritu Santo me usaba para orar y y hoy no hay evidencia de eso. Hoy no hay evidencia de una vida transformada. Hoy el pecado es abundante. Y entonces nos encontramos con una disyuntiva. ¿Qué pasó? ¿El Espíritu Santo estuvo antes y después te dejó? ¿O no estuvo nunca? ¿Se puede estudiar en la carne? ¿Se puede adorar en la carne? ¿Se puede servir en la carne? Pero el Espíritu Santo no va a dejar que suceda eso. Nosotros tenemos que cuidarnos de no servir en la carne, no orar en la carne, no estudiar en la carne, sino que hacerlo mediante el poder del Espíritu Santo. Si oro por el Espíritu Santo. Si estudio la palabra e indago en ella, lo hago en el Espíritu Santo. Si quiero servir en la iglesia, lo hago por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que mora en nosotros que debe llevarnos a dar frutos, a obrar, a ser transformados. Con Sofi no estamos yendo, mentira, pero empezamos el gimnasio. Esta semana ya no fuimos, por ahora. Pero empezamos el gimnasio y un día hay un grupo de muchachitos. Deben tener 17 años, 18. Para mí, que ya tengo 28, son muchachitos. Y hacían los ejercicios. Entonces levantaban las pesas y hacían así, y levantaban las pesas. Y yo pensaba, están viniendo al gimnasio, pero están haciendo cualquier cosa. Y yo me acordaba de mi hermano que él me enseña, no, vos tenés que ponerte derecho. Levantar derecho, no zarandear todo el cuerpo y sacudir todo el cuerpo. No, derecho, quieto, rígido, la articulación así, la postura así. Y yo pensaba, esos nenes están haciendo el ejercicio, pero no lo están haciendo como deben. Y ahí traía un paralelismo en mi cabeza, en mi mente. Uno puede venir a la iglesia, uno puede escuchar la palabra, uno puede cantar una canción pretendiendo alabar a Dios, uno puede llevar adelante una oración, pero lo hacemos como debemos. Eso es otra cosa distinta. Entonces procuremos, a la hora de estudiar la palabra, rogar al Espíritu Santo para que Él nos ilumine y nos dé entendimiento de la palabra. A la hora de escuchar una prédica, rogar al Espíritu Santo para que Él nos dé entendimiento de lo que se está predicando. ¿Ok?
que nos ilumine, que abra nuestros ojos. El Espíritu Santo mora en la vida del creyente y participa activamente en la vida del creyente. Participa activamente. No está acá y se queda callado. Cuando yo peco me dice, no. Participa activamente. Si nosotros lo buscamos, nos llenamos. ¿De qué es llenarse del Espíritu Santo? Hacernos sensibles a su voz. Si nosotros nos hacemos sensibles a la voz del Espíritu Santo, vamos a ver que el Espíritu Santo está activo, hablándonos, indicándonos. ¿Cuándo fue la última vez que supimos que el Espíritu Santo nos llevaba a hacer algo? ¿Cuándo fue la última vez que el Espíritu Santo, que supimos que el Espíritu Santo nos decía, no, por ahí no vayas, no digas, no hagas, no escuches? ¿Cuándo fue la última vez? Porque según la palabra, el Espíritu Santo participa de una manera activa y todo el tiempo está diciendo no, esto sí, esto no, por acá, por allá. Según la palabra es así. Queda en nosotros, ahora que tenemos el Espíritu Santo, entregarnos en santidad, en obediencia, a la oración, al estudio, a la congregación, para volvernos sensibles, llenarnos del Espíritu Santo. Eso es bendición. Eso es gloria. Tercer punto. No hay seguridad de salvación sin el Espíritu Santo. No hay seguridad de salvación sin el Espíritu Santo. ¿Por qué somos salvos? Porque tomé mi decisión. Porque yo con ella, yo hace 10 años atrás hice la oración. Yo dije, Señor, yo te acepto, Señor. Yo te recibo porque yo quiero. No, somos salvos porque el Espíritu, Cristo se nos ha revelado. El Espíritu Santo nos ha dado vida, nos ha regenerado. Nos ha dado la fe. ¿Qué es la fe? Don de Dios. Entonces, si hoy nosotros creemos en Cristo como Señor y Salvador, es por mi fe. No, por la fe de Cristo, por la fe de Dios. El Espíritu Santo me da ese don. Tengo fe, escucho el Evangelio y puedo arrepentirme. Hermano, recién pensaba en eso. Uno, a medida de que va conociendo más la palabra, a medida de que el cristiano va madurando con el tiempo o en crecimiento o en conocimiento, más pecador se ve. ¿Coincidimos en eso? Amén. Más pecador nos vemos y más cosas decimos, ¡ay, qué sucio! La persona que no tiene el Espíritu Santo no puede ver su pecado. Quizás se ve moralmente incorrecto. Quizás el que roba te dice, sí, yo sé que está mal robar, pero bueno, que te lo otro. Quizás el que engaña a su esposo o a su esposa dice, y yo sé que me la mandé, pero bueno, yo estaba mal, no pasaba nada. Nosotros no solamente vemos que hacemos las cosas moral y éticamente incorrectas, sino que estamos ofendiendo a Dios. Y eso es pecado. Eso es tener conciencia de pecado. No decir que estoy obrando mal moralmente, estoy siendo malo, sino que estoy transgrediendo la ley de Dios y estoy ofendiendo activamente al Rey del Universo. No hay seguridad de salvación sin el Espíritu Santo. Primera carta de Juan, capítulo 4, verso 13. ¿Cómo sabemos que pertenecemos en Él? Y que le pertenecemos y que Él pertenece a nosotros, porque nos ha dado su Espíritu. ¿Cómo sé que soy de Dios? ¿Cómo sé que soy salvo, que le pertenezco? ¿Cómo sé que cuando permanezco? ¿Cómo sé que cuando yo parta de esta tierra estaré juntamente con Dios? Porque el Espíritu Santo mora en mí. Porque el Espíritu Santo mora en mí. Si yo creo que voy a ir al cielo cuando muera, porque me porto bien, porque vengo los domingos, vengo los miércoles. Si puedo alcanzar a algún hermano en la casa o pasarlo a buscar, lo hago. Ofrendo. Oro. Y yo pienso, por eso está mal. Esas son obras. Y como recién oraba Sofi, las obras no salvan. No hay obra que alcance para salvación. No hay obra buena, suficiente, completa. No hay en nosotros. En Cristo sí hubo. No hay seguridad de salvación sin el Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo es la evidencia. Lo que evidencia que somos salvos, que le pertenecemos a Dios. Vamos a estar estudiándolo a lo largo de estos meses de manera profunda. La próxima. No tendríamos la Escritura, la palabra de Dios,
Qué lío que sería. Qué lío que... No, bueno, obviamente no habría iglesia, no habría congregación. Estaríamos cada uno de nosotros estaría con su bolita mágica, algunos con runas, otros con cartas, otros con péndulos, tratando de buscar lo que Dios dice, o si es que existe un Dios. Estaríamos en problemas. Yo diría que soy un pastor, o cada uno de nosotros sería pastor en su propia casa, o apóstol, o arcángel, o lo que sea, si no tuviésemos la Escritura. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 21. Porque la profecía nunca fue dada por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos, el Antiguo, el Nuevo Testamento, fue inspirado por el Espíritu de Dios. Fue escrito por hombres que fueron inspirados por el Espíritu de Dios. El Espíritu, este viento, este soplo, este hálito, esta fuerza, los llevó a escribir la Escritura. Y en ella encontramos a Dios. Y como el Espíritu Santo inspiró a esos hombres a escribir, y bueno, no vamos a hablar de eso, pero años, miles de años de historia, y todos coinciden en lo mismo. Miles de años, distintas profesiones, distintas personalidades, distintos contextos sociales, políticos, religiosos, príncipes, reyes, wow, y todos coinciden en lo mismo, porque fueron inspirados por el mismo Espíritu, el Espíritu de Dios. La espada del Espíritu es la palabra. Gloria a Dios porque tenemos una Biblia. Después del otro día, ¿se compraron Biblia algunos? Próxima. Necesidad en la vida del cristiano. Necesito yo para ser cristiano, si me denomino cristiano, si yo me digo que soy hijo de Dios, si en el estado de WhatsApp digo Lionel, el hijo de Dios, el hijo amado, yo necesito que esté el Espíritu Santo. Si yo en mi... Bueno, ese sí, yo tengo en el Instagram, cristiano evangélico tengo yo. Necesito el Espíritu Santo para que diga eso. Si no, no podría ser. Gálatas capítulo 5, verso 25. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Necesitamos al Espíritu para que nos guíe en la vida del cristiano. Necesitamos al Espíritu para que cuando vayamos a la palabra, el Espíritu Santo nos ilumine y tengamos entendimiento y podamos aplicar la palabra. ¿Sabe la cantidad, hermanos, saben la cantidad de intelectuales que hay que conocen la Biblia mucho mejor que nosotros? Y no reconocen su pecado. No hay salvación. No hay santificación. No hubo regeneración. Porque no está el Espíritu Santo. Conocen la Biblia de manera intelectual. La han leído como cualquier otro libro. Conocen los nombres, conocen las ciudades, conocen los contextos. Pero la Biblia no los transforma. Porque no está el Espíritu Santo. Es necesario el Espíritu Santo para llevar nosotros adelante esta vida de santidad, de santificación progresiva. En la oración, para la dirección, para la instrucción y para la iluminación en el conocimiento de la Escritura. Andemos guiados por el Espíritu, dice la palabra. Necesitamos al Espíritu Santo para vivir conforme a Dios. No podríamos vivir en nuestra naturaleza caída, pecaminosa, no podríamos vivir, pero gloria a Dios, Cristo dejó un Consolador, Cristo dejó al Espíritu de verdad y Él nos guía a toda verdad. Próximo punto, discernir espíritus. Es necesario conocer al Espíritu Santo y lo que es del Espíritu Santo para saber discernir espíritus, entre comillas, porque también lo podríamos entender como intenciones. ¿Cómo sé que algo viene de Dios o cómo sé que algo no viene de Dios? ¿Cómo lo sabríamos? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, eso es porque el Espíritu Santo está en nosotros. El ejemplo que di hace un ratito sobre cuando conocemos a un hermano que no tenemos ni idea quién es, solamente le vemos la sonrisita y decimos, hay algo, hay una sincronía. Bueno, es el Espíritu que nos confirma que esa persona también es hijo de Dios. El Espíritu Santo es necesario, conocer el Espíritu Santo es necesario para discernir espíritus, para saber
discernir las intenciones con las que se nos acerca una persona. No toda persona que llega a la iglesia viene porque Cristo se le ha revelado. Y no digo que sean necesariamente intenciones malas, porque puede venir con intenciones físicas. Pero nosotros necesitamos al Espíritu, conocer al Espíritu Santo para discernir intenciones, espíritus. Primera carta de Juan, capítulo 4, verso 1. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esta semana le decía a Sofi que Evaluna Montaner, ¿la conocen? La que canta La Gloria de Dios. Sí, la conocen. La hija de Ricardo Montaner. Ella dijo en estos últimos tiempos que cuando cantó una canción que se llama Amén, que la cantan con el grupo familiar, que pretende ser una canción de alabanza, de oración, pero claramente no lo es. Ella dijo que sintió una fuerte experiencia con el Espíritu Santo. Nosotros tenemos la palabra, tenemos el Espíritu, y escuchamos una persona que dice, no, yo sentí el Espíritu Santo, que sentí algo fuerte, una vivencia, una experiencia. ¿Y las obras dónde están? Entonces, en este caso es muy fácil discernir que está hablando por hablar. Pero así hay muchos falsos profetas que se pueden meter dentro de las iglesias. Se pueden meter dentro de nuestra congregación. Por eso es muy importante someter a todo lo que escuchamos, a todo quien escuchamos, a la Escritura. Es muy importante esto. ¿A quién estamos escuchando? Espero que escuchen prédicas y estudios bíblicos. Hay YouTube, Spotify, hay Instagram, hay muchas aplicaciones hoy para escuchar. Tenemos que estar nutriéndonos de todo. Hoy escuchaba una persona que decía, estamos en un mundo en el donde si no hacemos nada y nos quedamos quietos así, nos saturamos de mundo. Mundo, mundo, mundo. Abrís Facebook, mundo. Estás parado, mundo. Estás esperando colectivo, mundo, 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 mundo. Todo lo que te aleja de Dios. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Obrar para saturarse de la palabra, del conocimiento de Dios, del Espíritu Santo. Entonces tenemos que saturarnos. No alcanza con el devocional diario. Es saturarnos. Congrego el domingo, congrego el miércoles, el sábado también. Le decía el otro día a Sofi, esta semana escuché 3 prédicas en la iglesia, más las que escuché después. Claro, escuchamos prédicas, en mi caso, domingo, miércoles y sábado en la reunión de jóvenes. Saturarnos, porque si no nos saturamos de Dios, el mundo nos satura. No estoy diciendo que ustedes están buscando saturarse del mundo, estoy diciendo de que por estar en este mundo, el mundo nos satura a nosotros. Debemos saturarnos de la palabra, llenarnos del Espíritu Santo, para saber discernir intenciones, saber quién es un falso profeta, un falso maestro, y denunciarlo como dice la Biblia. Y el último punto, hermanos, es para conocer al Dios de la Biblia. Como decía la canción, esta hermosa canción que se cantó, y como decía Sofi en su oración, el Dios de la Biblia es Dios trino. El Dios del cristianismo es un Dios trino. 3 en 1. 3 personas, un solo Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas reveladas, un solo Dios. Debemos estudiar la neumatología para conocer completamente a Dios. Efesios capítulo 1, verso 17. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Entre otras cosas, ¿para qué es el Espíritu? Para conocer a Dios. Recordemos, la Biblia, lo que es de Dios, nos va a llevar a exaltar a Dios, a adorar a Dios, a verlo más de cerca y por ende rendirnos y humillarnos más. La Biblia nos tiene que llevar a Dios. El Espíritu Santo nos tiene que llevar a Dios. Cristo, siempre que habló, alababa al Padre, nos llevaba a Dios. La iglesia, lo que se predica en la iglesia, cada canción nos debe llevar a Dios, acercarnos a conocerle y humillarnos. Estos son algunos puntos de por qué es importante estudiar a la persona del Espíritu Santo. Y esto vamos a hacer durante casi 3 meses.
Les invito, y como puse en el mensaje ayer por WhatsApp, a traer para anotar, porque después esto hay que rumiarlo, hay que estudiarlo, hay que ir a la casa con un té o con un café o con lo que ustedes quieran, estudiarlo e indagar y poner en YouTube. A ver, voy a escuchar otra voz. Y también con una Biblia, para saber utilizar la palabra. ¿Qué clase de soldados somos si no sabemos desenvainar la espada? Es bueno, la Biblia es buena la tecnología, pero una Biblia física es necesaria para un estudio más sano. Hermanos, vamos a orar y terminamos por hoy. Que Dios los bendiga mucho. Meditemos en esto. Meditemos y démosle gracias a Dios, porque vamos a tener estos 3 meses de estudio acompañado de, las prédicas de los domingos, el demás congregar.